Shahotan Saliale. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los saduceos, que niegan la resurrección de los muertos, le hacen una preguntita a Jesús. Es interesante que antes de continuar pensemos cómo en cosas tan fundamentales como la resurrección de los hombres había esta división entre los dirigentes espirituales del pueblo de Dios. Los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección, los saduceos no. Y uno dice, y en cosas tan fundamentales, los dirigentes de un pueblo, del pueblo privilegiado, ¿cómo pueden estar divididos? Bien, pues así pasa también muchas veces en la Iglesia y lamentablemente poco a poco aparecen los cismas, las separaciones. Bien, pues estos van a Jesús y le dicen, Maestro, queremos saber qué pasa con esta mujer. Resulta que según la ley de Moisés, si una mujer se casa con un hombre y no tiene hijos, tiene que casarse con su hermano. Y esto pasó con una, que no solamente murió un marido, sino hasta 7 maridos murieron y no dejaron a la mujer como madre ninguno de ellos. Y la pregunta, como ven, irónica, es esta. Cuando resuciten en los muertos, ¿de quién será esta mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús aprovecha para dar una lección, y es la resurrección verdadera, y que en la resurrección, advierte Jesús, los hombres no se casarán, sino que serán como ángeles de Dios para siempre. Y la clave de esto nos la da el Apocalipsis, cuando nos dice que Jesucristo es
el primogénito de entre los muertos. A veces no lo pensamos, pero es precisamente Jesús resucitando, o sea, la resurrección de Cristo, la que nos trae a todos nosotros la posibilidad de resucitar de entre los muertos. Existe pues la resurrección, es de fe, lo decimos siempre en el credo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Lo que pasa es que no llevamos a la vida la fe que tenemos, porque es tan poca nuestra fe que no nos lleva de verdad a creer y vivir en consecuencia. Por eso una vez más repitamos a Jesús como aquel hombrecito del Evangelio: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Jesús. Tingkana kapam lituk-tukila, o kanak tingkana laglirayla, utlityot listyol tishkalishkao, ararochik shpalikakwa Dios. Pitintawli nebai, pitintawli jakila, makokenchik tingkana, Dishtaken kili Jesús. Pitintawli nebai, pitintawli jakila, makokenchik tingkana, Dishtaken kili Jesús. Manang kaan di staklao, sa likadot kwang
Luego sale domingo 10 de noviembre. Un coche que 10 de noviembre. Todo con gash me sale chon, aring lo con gos, chisa sale chon, porque transmitir choque sale rojoj. Se le con cabal na ulakli lo la picha bain, toh aring na el man de transmisión toh aring Guatemala, zona 7 de la ciudad capital. Uy se choque la José Choc. Harán cuán atentos a la transmisión. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, José. ¿Qué tal, José? Arigan coche sale hacho chique balila hola bichat khain. Van a transmitir, van a compartir la transmisión ahí. Después vi trata de cosas acá el comentario barna que está alemán barna coera viste shak. Yarin yo que vale que escuchat. Say chora bla San Luis Peteng ngaran na kuwer na balik ni Christian la saya che aquí say chora la sache San Luis Peteng ta kobana unile ran saval belice kunile lik kon bla ekchi pa aquí na kuwer bi hakiran rapus pantanki che zona reina. Saya cowok lah Katarina Popa ki utlis chul rana uspantang kiche so como narin ko chisa sale ka chol desh mas sa sale chol larin lao sale ka chol mata ni hunchik likutan kai bueno, harin kakehun li kabich wal sana je. Len sana ke libich en na je. Bashko na je kuchi jal ni kinera ja. Sana je la bichan. Usan kana ko kili la bichen kuchi jal ni kinera. Usbi kwara.
Sayın Çorella, Hilary Chu, orang berjuang kami kilah Hilary. Ari conco, sabe transmisión. Miguel Calcho de Misael quiere una alabanza. Yo tengo una madrecita que estoy escuchando en Nueva York. Soy Miguel. Yo kami kilah Miguel Arang Nueva York. Kalau ka sa Pataula Beach Miguel, sekarang kung saan. Pues Pataula Beach lah Miguel Arang Jakos Kewa. Dice así.
semilleros de Cristo con ustedes, de aquí Chaimán, desde el otro lado, donde nos van a ver, donde nos van a escuchar, en diferentes departamentos, municipios, aldeas, centros, etcétera, etcétera. Escuchábamos el canto de los señores de Cristo. Yo tengo una madrecita que nos pedía nuestro hermano Miguel Cal. Bueno, lo chiste de este de ahorita que yo estaba hablando ahorita, ¿va? Pero con el micrófono apagado. Yo ya atenak ni todo aquí, pero chule el micrófono cambia de يعني معلق يخرب الشيء لان طبعا جوش الجوز يخرب الجوج كانفل بس اليوم تشبه الأخرى بسمس كانفل آخر بيرو إياه شقبيك لي راتين بس معلق إيش جيس أبي سبب القصي كل إيش بيجاش كل إيش بيجاش pero إيش خلق أشكو كوش كاتشبي بيجي كان وتكمل يلاقي كل كيش كان كيش كان al guerrera وقبل تيريت نربع شش كم بيش كان زمانش كن كوش كاتي شش كم شكون لبي وقبل عن بكمل بيش كوش بات في Jesús el día de la resurrección la خلش أيدي تقبل كم amigo quien cana Jesús pero Jesús quien es ahí de la gente más
te quería caminar carretera. Soalnya lancing makan nakci. Lagi syakilika hunoch ka hunologika. Kiras di alfisuja istri jolika. Manichi. Mahon lagi syakilika hunahorji. Shan santilu arin kabi kocik kuai di emojo merah. Kebal. Lah santilu kiel pangkon. Está fallando baik. Pero saya jadi cakap lihat kalau lihat ni mungkin orang Estados Unidos dia cakap Angela. Salud para todos amigos y hermanos que se encuentran en los Estados Unidos. Los que trabajaron hoy, ¿verdad? Y los que los que no trabajaron, pues bendiciones que no trabajaron. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados: Bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Chabila jen lah esil kien hon Chango nakataro la esto te el comentario arin chapas lering
Lishabile silit kami anak kwa, kami akciu cingka toika. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Usyak reliani narabirati Dios, ang ralal di Dios koralal kung kaba. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tiales quasquiti chanquiruril palidio, salis yoctesion nakapakirati. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Liratin li Dios nakapisa komoni, sa kachok aubik tacholap tauchi. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ceka kunilo kichang oji sakachu, uchi hokai nasa osholidio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tiales quasquiti chanquiruril palidio, salis yoctesion nakapakirati. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Liratin li Dios nakapisa komoni, sa kachok aubik tacholap tauchi. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ceka kunilo kichang oji sakachu, uchi hokai nasa osholidio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Lishabile silit kami anak kwa, kami akciu cingka toika. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Vito harán Miami, Florida, yo Caminquín, las Carlos Pérez, harán Miami. Si verán yo Caminquín, Nueva York, Texas, harán partes de Estados Unidos. Ni para que yo Caminquín en Guatemala, que es zona 6, con el zona 6, zona 12. De la ciudad capital de Guatemala, se yo la comuna que con que se van a la en. Utipulkan.
aliu Isa Israel kacau Akahelut kalubi Nineba kwakwilija Likwakem sakalema Likwakem satenami Terekai sa ishole Chaku kakwa Taslan kwashya aliu Isa Israel kaco Akahelut kalubi Amaye kareta Nakwang ko sa komoni Nakwang ko sa kunaki Makut kanak tishbe Amaye tapu kakwa Tasnak wasya aliu Isa Israel ato Akahelut kalubi Alokalit yung kwabe Alokalit akolbe O akwili musipe Unakis bandiraho Amaye chaku kakwa Kaslan kwashya aliu Isa Israel kato Akahelut kalubi
choque Kishkili Jesus tokone biru Chataklat pakwata balik lakakin Istiqlal atake bikine bikristian Ni Jesus kishkechak na balik olong Utang ololen itang walpien Chataklat pakwata balik lakakin Istiqlal atake bikine bikristian Setama bichirus chirulek yukwa Reina Kristana eblang olonen Chataklat pakwata balik lakakin Istiqlal atake bikine bikristian Di olong wala kalane di Kristian Utlang ololen enem yakyakin Chataklat pakwata balik lakakin Istiqlal atake bikine bikristian O akwi anak wana Bikine bikristian pakwata balik lakakin Istiqlal atake bikine bikristian O kapinak laot wakatak langkin Reina Magalus kaheli kapwa Pakwata balik lakakin Istiqlal Takas atake bikine bikristian o taot naklaot tento takasik Harung amatan askeli kapwa Chataklat pakwata balik lakakin Istiqlal atake bikine bikristian Ni Jesus kistere bisolo abal ni kahen tento abal ni Christian chachuke toko bebe o kanak lao la korbanel bichanel at yala ka tiking kamatan katay kakwan
شغيرينك شخراقي بانتيو شغيرينك شيكول سليان بانتيو شغيرينك كل بار مناو تشوس نقل جسوس كي خوبيت ساش كوايب مشيك نجي إلو كرين ولا إيش نكشراو كرين جسوس وتكبا نقوش لقاء نكبانو بانتيو شغيرين شيوان وستناشون آيرخ شرا بالقي وستناشون آيرخ رين بالقي pero di Dios no gusten a Bantyo shakere laish nakwangesh shokanin ni Dios yoyo Pili Dios tishkani juam takil kibanin sa ruchichon Ulpinka takil kip sa chosha شريدك شغالي شك بيناي Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados. Bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Domingo 32 del tiempo ordinario. Nos cuenta San Lucas que en una oportunidad los saduceos, que niegan la resurrección de los muertos, le hacen una preguntita a Jesús. Es interesante que antes de continuar pensemos cómo en cosas tan fundamentales como la resurrección de los hombres había esta división entre los dirigentes espirituales del pueblo de Dios. Los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección, los saduceos no. Y uno dice, y en cosas tan fundamentales, los dirigentes de un pueblo, del pueblo privilegiado,
¿cómo pueden estar divididos? Bien, pues así pasa también muchas veces en la Iglesia y lamentablemente poco a poco aparecen los cismas, las separaciones. Bien, pues estos van a Jesús y le dicen: Maestro, queremos saber qué pasa con esta mujer. Resulta que según la ley de Moisés, si una mujer se casa con un hombre y no tiene hijos, tiene que casarse con su hermano. Y esto pasó con una, que no solamente murió un marido, sino hasta 7 maridos murieron y no dejaron a la mujer como madre ninguno de ellos. Y la pregunta, como ven, irónica, es esta: cuando resuciten en los muertos, ¿de quién será esta mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús aprovecha para dar una lección, y es la resurrección verdadera, y que en la resurrección, advierte Jesús, los hombres no se casarán, sino que serán como ángeles de Dios para siempre. Y la clave de esto nos la da el Apocalipsis, cuando nos dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. A veces no lo pensamos, pero es precisamente Jesús resucitando, o sea, la resurrección de Cristo, la que nos trae a todos nosotros la posibilidad de resucitar de entre los muertos. Existe pues la resurrección, es de fe, lo decimos siempre en el credo: creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Lo que pasa es que no llevamos a la vida la fe que tenemos, porque es tan poca nuestra fe que no nos lleva de verdad a creer y vivir en consecuencia. Por eso una vez más repitamos a Jesús como aquel hombrecito del Evangelio: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.